el arquitecto Fernando Cordero Cueva para hablar de PUCS y PDOT. Y perdón a nuestros oyentes por hacer estas coordinaciones al aire, a ver si podemos centrar, encuadrar un poquito mejor la cámara, nada más, Fernando. Estamos ahora con una señal que esperamos sea más clara y podamos escucharle. Iniciemos ya con sus criterios sobre este proceso de reformas a PUCS y PDOT que está culminando en Cuenca. Gracias, Gustavo. No sé si mejoró. Allí estamos en óptimas condiciones. Excelente, Qué bueno. gracias. Les decía hace un momento, no me hago muchas expectativas de lo que va a significar la reforma a la ordenanza del plan de desarrollo, ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. O sea, un nombre larguísimo, indispensable para pensar en el futuro de Cuenca, pero que nació de alguna manera con una serie de dificultades que no se han logrado superar. Hace pocos días yo escribí algo que sintetiza en una frase, más de lo mismo, eso va a significar la ordenanza. Y no es un acto peyorativo refiriéndome a lo que quiere hacer la municipalidad, los concejales, el enorme esfuerzo que han hecho los colegios profesionales, la Cámara de la Construcción, que creo que han hecho un buen aporte en las normas de arquitectura y urbanismo posiblemente. Pero la parte estructural del plan, que significa pensar en Cuenca de los próximos al menos 30 años, prácticamente queda intocada, con una dificultad mayor todavía, que es la falta de elementos que nos ayudan a entender la ciudad. Uno de esos elementos fundamentales es el catastro. El catastro hoy en Cuenca solo sirve para cobrar impuestos, y eso no es un catastro. El catastro es un inventario. La gente equivocamos posiblemente, vulgarmente, catastro e impuesto es un sinónimo para muchas gentes. Pero no, el catastro es simplemente el inventario de lo que tenemos. Y cuando es un inventario predial, es fundamental para entender qué tenemos en la ciudad, cómo son sus predios, de qué tamaños, qué tipo de dificultades soportan cada uno de los suelos, qué tipo de características se le quiere dar a la ciudad y cómo eso se relaciona directamente con la propiedad. Una serie de situaciones que lamentablemente no se están tocando ni se van a tocar, porque mucha gente, les he oído a los propios funcionarios técnicos municipales, un poco el sentimiento que hay en las municipalidades, pero si recién aprobamos, ¿cómo vamos a aprobar de nuevo, a menos de 2 años, otra vez aprobar un plan? De alguna manera es cierto que esta reforma es medio impuesta por la ley. La ley dice que cada vez que se cambia un alcalde hay que actualizar el plan. Después de pocos meses, otra vez la ley dice que cuando se cambia un presidente, otra vez hay que actualizar el plan. Entonces, otra vez preparémonos que el próximo mes de mayo entra a operar un periodo, no estoy seguro de cuántos meses, donde tienen que volver a actualizar el plan porque se cambia el presidente y hay que Bien. alinear el plan Arquitecto local Cordero, con el plan nacional. entendemos que son temas muy complejos, además entrecruzados, enredados. Esto de PUCS y PDOT tiene que ver prácticamente con todas las situaciones que se dan en la urbe, que implican a los ciudadanos, sus viviendas, el uso del territorio. Razón por la que le quisiéramos preguntar, aprovechando de su amplia experiencia en este tema, si se tendría que priorizar, que hacer una especie de prelación, por dónde se debería empezar a tratar este tema de PUCS y PDOT. Superando las omisiones, las inconsistencias que tiene el plan en su origen. Se trabajó con un diagnóstico incompleto en los años, porque fue un plan además que duró casi 4 años, se aprobó en el año 2022, pero empezó 4 años antes. Pero se trabajaban con datos del año 2010, sin información catastral validada, con una serie de dificultades. Hay que superar eso. Como no se planificó en función de una realidad, entonces excedieron las expectativas de la amplitud que debía tener el área urbana. Cuenca tenía 7.000 hectáreas y todavía esas 7.000 hectáreas no han sido ocupadas, pero nos agregaron 3.000 más y todavía están en espera
unos territorios que se llaman áreas rurales de expansión urbana, que nos van a llegar al final del periodo de planificación, esto es al 2034, llegaríamos a casi 14.000 hectáreas, es decir, hemos duplicado el área urbana, cuando realmente los propios datos del censo del 22 nos mostraron otra realidad. La Ya. historia enseña muchas cosas Explíquenos, por favor, esta parte que aprendidas. no queda clara. Usted señala que hay 7.000 hectáreas en el área urbana de Cuenca, a la que se le sumaron 3.000, pero que 7 más 3 son 10.000 hectáreas, pero que podrían crecer a 14.000. ¿Cómo se explica esa duplicación del área? Esas son las inconsistencias que se critican, porque fuera de eso todavía, fuera de eso, con la propia información que disponemos en la ciudad, porque Cuenca es una ciudad contradictoria. Nos estamos quejando de que no hay información suficiente para hacer el plan, pero por otro lado, el propio municipio, pioneramente, el único en el Ecuador, lo digo con orgullo más bien, la ciudad de Cuenca, obviamente con el apoyo de las universidades, nos hemos involucrado en una cantidad de personas inclusive, pero tenemos un sistema de información geoespacial único, en línea. Entonces, con ese informe, por ejemplo, si uno registra los medidores que se han ido incorporando a la ciudad, uno puede ir viendo para dónde está creciendo la ciudad con la información que nos da la empresa eléctrica todos los días cuando instala un medidor domiciliar o si queremos preocuparnos del comercio, cuando instala los medidores comerciales o industriales. Pero los datos, les decía, la historia nos enseña. Cuando Cuenca eh, empieza la vida planificada, antes del plan de 50 de Gilberto Gat Sobral, un arquitecto uruguayo que llegó a Cuenca en 1948-49, Cuenca coincidentemente se hizo el censo en el año 1950 y Cuenca en ese censo registró 52.696 habitantes. ¿Cuántas hectáreas tenía Cuenca en ese entonces? Urbanas. Tenía solamente 288, un poquito más que el centro histórico actual, que significaba 183 habitantes por hectárea, sin planificadores, sin planificación. La ciudad histórica, desde su fundación hasta 1950, había llegado a tener 180 habitantes. Todas las teorías, todos los teóricos, todos los conceptos que se hablan hoy de la vida urbana, habla de mejorar la densidad. ¿Para qué? Para que no sean tan caras las ciudades. ¿Qué le ha pasado a Cuenca? Rápidamente, del 50, la primera efecto del plan del 50, en el año 62 se hace el censo y drásticamente la ciudad crece a 2.237 hectáreas y baja la densidad a 33 habitantes por hectárea, que significa prácticamente para ese entonces menos de 10 familias en cada hectárea, porque las familias eran más grandes. No me voy a demorar Y porque es un esto tema trae largo, muchas pero hoy día ineficiencias. tenemos en el 22, en el censo del 22, teníamos 10.272 hectáreas, ligeramente menor el área a los 10.500 que tiene registrado el municipio, pero 10.272 hectáreas que recibían en ese entonces a 361.524 habitantes, nos da una densidad de 35. En relación al censo anterior, hemos bajado de Esta, 46 si habitantes me a permite, arquitecto 35. Cortero, esta baja densidad de habitantes por hectárea, bueno, para que sea baja también valdría la pena establecer comparativos. ¿Qué pasa en otras ciudades más allá de estos datos históricos de Cuenca? Y si es que efectivamente es una tasa muy baja, ¿qué significa esto? ¿Qué tipo de ineficiencias genera en el uso del territorio? Por ejemplo, las Naciones Unidas llama urbano a partir de 50 habitantes por hectárea. El resto se supone entonces. No, no es cierto. Es una ciudad discontinua. Cuenca tiene zonas, seguramente el área central todavía es densa, pese a que ha perdido población. No tendrá los 180 habitantes por hectárea, pero posiblemente esté cerca sobre las 100. Hay zonas de Cuenca que seguramente en pocas manzanas concentran densidades superiores a 200. Una densidad urbana aceptable podrían ser 200, 250 habitantes por hectárea.
Hoy día, eso dividido para 3.2 personas por familia, que dice el censo tenemos en Cuenca como promedio, pues significa que en definitiva eh, 80 familias podrían vivir en una hectárea. Podría Puede ser decirse que, totalmente podría entendible decirse porque que el los área urbana edificios, de Cuenca ha quedado sobredimensionada. completamente, ese es el gran problema. Además, con un efecto terrible, porque no solamente hemos expandido el área en términos horizontales a 10.500 hectáreas y vamos a llegar a 14.000, sino que esas áreas intersticiales que quedan entre lo urbano actual, lo urbano que ya está consolidado, y lo que tiene que consolidarse, y más la nueva área urbana, pues sufren por el solo efecto de haberles convertido en urbanas, se han duplicado los precios sin que se haya hecho nada. ¿De qué áreas Por estamos ejemplo, hablando allí? en la zona del aeropuerto nuevo, De qué áreas, si me permite nuevamente, arquitecto Cordero, estamos hablando allí? Estas nuevas 7.000 hectáreas, 3.000, la proyección oficial, 7.000, la proyección real que usted piensa que se va a dar. ¿Qué áreas incluye, si es que puede nombrarnos por claro. zonas como las conocemos los ciudadanos? A ver, la municipalidad en el plan anterior, no en la reforma, está haciendo eso, no están tocando. Eh, Hay una prohibición legal que dice que no se puede ampliar el área urbana si no es en espacios contiguos, es decir, no se podrían dar crecimientos de asaltos. Entonces, se crearon ahí un artificio. Les nombraron o les convirtieron a todas las parroquias rurales en áreas urbanas, pese a que siguen llamándose parroquias rurales. La ley lo permite, no es culpa de la municipalidad. Las parroquias rurales de Baños, de Ricaurte, del Valle, principalmente estas, también San Joaquín y Sayausí, pues fueron adicionadas unas áreas contiguas a las parroquias rurales, a las cabeceras rurales, que ya como son urbanas, pasan a ser urbanas. Entonces, por ejemplo, entre Cuenca anterior, la cuenca de las 7.000 hectáreas, y el valle sí queda un pequeño espacio alrededor de la entrada a la vía al valle, eh, en Castilla Cruz, por ahí queda un pedacito rural. Discontinuo sería, si vemos solamente el área urbana. Esa es una nueva área urbana hacia el valle. Prácticamente Ricaurte es un barrio urbano más de Cuenca, pese a que sigue siendo una parroquia rural. Lo propio ocurre en Baños, que prácticamente está pegada a la ciudad. El crecimiento de Misicata es enorme. Y lo que les decía, 80 personas, que sería más o menos una densidad superior a 200 habitantes por hectárea, hoy viven a veces en un solo departamento. 80 familias, hay edificios de mucho más de 80. Entonces son estas contradicciones. Hay un pensador brasileño, Pedro Abramo, que habla de este tipo de ciudades que son concentradas y dispersas a la vez, y dice ciudades confusas, y Cuenca más o menos este rato está siendo una ciudad confusa, porque contradictoriamente tiene unos enclaves en donde prácticamente todos los días se construye la zona de la avenida Ordóñez Lazo como eje, la zona acá del Ejido, entre el río Tomebamba y el río Yanucay, prácticamente se está construyendo todos los días. Hay unos crecimientos en altura que son importantes, pero que al hacerse de uno en uno, ahí viene el otro problema, que no toque el plan. O sea, la planificación se piensa, lo que estamos conversando nosotros es pensando en la ciudad, estamos pensando en el bien común de los más de 400.000 habitantes urbanos que ya tiene Cuenca. Pero cuando se gestiona el plan, al día siguiente se aprueba, la relación es uno a uno, de lote en lote, de familia en familia. Entonces ahí se dispersan las ideas de los planes, se pierde el sentido global de la ciudad y muchas cosas quedan bonitamente pintadas en mapas que solemos hacer los planificadores, pero que no son sino ideas gráficas que no pueden ser llevadas a la práctica porque no hay a veces ni compromiso suficiente para hacer cumplir el plan, ni hay dinero tampoco para poder cubrir los enormes gastos de cosas como ampliar el área urbana. Es ¿Cómo ha decir, no hay- quedado en medio de estas modificaciones en estas nuevas áreas el derecho a la vivienda?
Otra vez Cuenca es una ciudad contradictoria. Estoy haciendo justamente un estudio por un estudio académico y estoy haciendo que tiene por propósito eh, coadyuvar a mejorar la política pública del derecho a la ciudad y a la vivienda. Y hasta hoy los datos me están confundiendo. No por eso voy a dejar de hacer el estudio, porque la vivienda debería, de acuerdo a nuestra propia constitución, ser una vivienda digna, y yo le agrego bien localizada, porque hoy día sí tenemos viviendas dignas en Cuenca. Prácticamente, según el último censo, apenas el 1%, una de cada 100 viviendas o de cada 100 familias no tienen vivienda propia o no viven en una vivienda digna. Claro, hay un déficit cualitativo, es decir, hay viviendas que les faltan algunos servicios que sobre todo se expresan justamente por esta distorsión de crecer innecesariamente fuera de las áreas servidas. Los servicios públicos de Cuenca podrían abastecer a una población 2 veces más grande que la que tenemos, pero como estamos creciendo más allá de ese espacio, sí empiezan a haber fallas, pese a que Cuenca es la mejor ciudad del Ecuador en dotación de agua potable, de alcantarillado, de recolección de residuos sólidos. Pese a eso, hay familias que tienen alguna carencia, porque están mal localizadas las viviendas, no porque dejen de ser dignas, porque son dignas. Con la migración eso todavía se ha mejorado mucho más. Pero concretándonos en lo que significa el tratamiento de la vivienda. Un hogar recién formado que quiera vivir en Cuenca, ya no es cierto que puede vivir dentro de las 7.000 hectáreas, porque no hay renta que avance, no hay dinero que avance para comprar. Aquí no hay un solo terreno, un metro cuadrado, que valga menos de $600 el metro dentro de las 7.000 hectáreas llamadas urbanas antes del último plan. En terrenos rurales como el que podría ser el nuevo aeropuerto de Cuenca en Victoria del Portete, cuando se quería hacer la entrada sur, se quejaban de que estaban mal hechos los avalúos. Dicen que les ofrecen $6 cuando realmente valen 10. Pues ahora ya no valen 10, ya valen 25. ¿Y qué ha pasado? Nada, absolutamente nada. Entonces, ese proceso especulativo con el precio del suelo es el mayor obstáculo que tienen los hogares ¿Genera jóvenes. esto serios problemas en la ruralidad entre propietarios Problemas de la que han ruralidad tenido que ha sus dejado de ser. terrenos allí y de pronto cuesta más y a lo mejor se ven obligados a tener que hacer inversiones para defender sus propiedades? Con muchas cosas graves adicionadas. Eh, el concepto de ruralidad estaba ligado siempre tradicionalmente con producción rural, con producción agrícola, pecuaria. Hoy la ruralidad, vemos inclusive las personas que protestan en torno a la aprobación de la nueva ordenanza, no están reivindicando ningún tema productivo, están reivindicando que les reduzcan el tamaño de los terrenos para seguir dividiéndole, para seguir vendiendo a la enorme demanda de habitantes tradicionalmente urbanos que tienen que ir al sector rural. El valle prácticamente de la población originaria del valle o de Ricaurte o de Sayausí o de San Joaquín debe tener la 10ª parte de los que hoy día viven en esas parroquias porque fueron invadidas literalmente por personas que no eran rurales tradicionalmente, que no estaban ligadas a las actividades productivas. Son los nuevos habitantes rurales, entre comillas, que por efectos del precio del suelo han tenido que verse obligados a ir a vivir más lejos. Y hoy día ya ni siquiera están en las cabeceras parroquiales. Hoy no está registrado eso, pero la empresa eléctrica sí registra dónde se instalan los medidores. Hay una cantidad, cientos de viviendas que se hacen fuera de las áreas urbanas, fuera de las 10.500 hectáreas. ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta de Esto eso? genera Vamos a problemas tener un colaterales, catástrofe. temas del paisaje, pero también temas del agua tan importantes, tan fundamentales para esta ciudad. Toda el agua que es la que da vida a este valle proviene de la zona del Cajas. Cuéntenos cómo se contempla este tema del agua en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial para Cuenca, para conservar y proteger las fuentes de agua. Bueno, ese sí es un punto que merece reconocimiento positivo. Ya en el plan anterior
se hizo una delimitación de las zonas de recarga hídrica y vino la consulta, prácticamente está reducido el mapa que aprobamos en consulta, los cuencanos, por más del 80%, está formando parte del plan. Y en la nueva ordenanza hay los textos que, acompañando a esa decisión territorial, pues están reforzando esta actitud cuencana cada vez más generalizada, apoyada hoy día eh, también en muchos ámbitos políticos, lo cual es muy importante. Se ha dado ese cambio. Vamos a defender el agua, porque el agua es nuestra vida, es decir, el propio nombre de Cuenca está conectado con el agua. Por eso somos Cuenca, porque estamos rodeados de colinas y tenemos al menos 4 ríos, porque podría haber el quinto río, que es el Milchich, que claro, si tiene hoy día poca agua es justamente por los malos usos que se han dado a las quebradas y a las zonas rurales para hasta llegar a canalizar ciertos tipos de cursos de agua. Entonces, el tema del agua creo que está bastante bien manejado en esa parte de la defensa territorial, pero no está bien manejada en términos de planificar para dónde nos vamos a expandir. Es decir, en eso no hay planificación. Y no hay planificación porque no tenemos instrumentos para hacerlo. Creo que el Consejo va a pasar por alto de lo que están concentrados, ya llevan algunas semanas debatiendo, están debatiendo la ordenanza. Y dentro de la ordenanza están debatiendo un anexo, que es el anexo 8, que son las normas de arquitectura y urbanismo. Los arquitectos, colegas míos, compañeros, amigos, con mucha pasión, a veces están defendiendo temas importantes, importantísimos, que no se limiten cierto tipo de creatividad de los arquitectos, que no se pongan normas que son un poco volitivas en el sentido de que se dejan abiertas cierto tipo de relaciones con otras edificaciones a voluntad del funcionario que nos va a aprobar o no un proyecto. Sí, me parece muy bien que sea lo más transparente, lo más impersonal. Hasta ahí Bien. todo bien. Pero ¿y quién se va a preocupar de estos temas, del crecimiento? Otros números que son importantes. Ya, antes de ir a eso, si me permite, antes de salirnos de este tema del manejo de agua en la ciudad de Cuenca, y aunque nos movamos colateralmente, aunque siguen siendo temas interrelacionados, quisiera preguntarle también a usted sobre la cuenca del río Machángara. Ha sido realmente un referente, no solo a nivel nacional, internacional, el manejo de esta cuenca, pero recientemente le escuchamos al ingeniero Antonio Borrero, ex gerente de L. Gaustro, que por los cambios que se han dado en esta empresa se encuentra al momento en riesgo la unidad de manejo de la cuenca del Machángara. Sí, con pena le escuché justamente a Antonio en esos temas y es contradictorio, es absurdo, ¿no? Son esos malos manejos que se hacen de empresas con canas. Ahí sí, la mano del centralismo, es decir, llevan creo que 3 gerentes en lo que va del mandato del actual presidente y eso está rompiendo toda lógica. Los proyectos como el proyecto Yanuncay están perdidos, están paralizados, pero se metieron en unos negocios con las barcazas, es decir, unas cosas inentendibles, descuidan lo que es un ejemplo para el Ecuador, que es el manejo integral de la cuenca del Machángara, que se quería replicar justamente en la cuenca del Yanuncay. Es decir, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás porque nos imponen, no porque los cuencanos seamos así, los propios técnicos que ustedes entrevistan, cuencanos, gente con solvencia, con buena formación, saben lo que tienen que hacer, pero vienen unos advenedizos muy poco preparados, simplemente impuestos por la politiquería y desbarajustan todo. O le hacen caso a una ministra despistada que en definitiva viene y a gritos cree que hay que mandar a los técnicos que sí sabe o que ya no sabe. Entonces, ese tipo de cosas no vamos a librarnos porque ya son temas que no tienen nada que ver con la técnica, sino con la politiquería. Pero no les quiero dejar de contar números, es decir, en el año 2023, primer año de vigencia del plan aprobado en el 22, Cuenca declaró en los permisos municipales
de construcción que usó 5.800.000 metros cuadrados para producir 597.000 metros cuadrados de construcción, para que nos entiendan todos. Si yo tengo un terreno de 1.000 metros y declaro tener un terreno de 1.000 metros y hago ahí una edificación de 100 metros, estoy usando 100 de los 1.000 metros que tengo. Eso en porcentaje significa 10%. 10%. Si yo usara todos los 1.000 metros, estoy usando el 100%. Pues de los 5.800.000 metros cuadrados declarados, la construcción de solo 597.000 metros cuadrados construidos significa apenas 10,3%, cuando el plan preveía que la edificabilidad, la relación entre lo que tenemos de terrenos con lo que podríamos tener de construcciones era de 370%. Pues llegamos en el año 2023 a solo 10%, la décima parte de 100 y menos de la 30ª parte de lo que estaba previsto en el plan. ¿Qué pasó en el año siguiente, el 2024, que terminamos hace pocos días? En ese mejoró, usaron solamente 800.000 metros cuadrados, ya no los 5 millones, y se construyeron 742.000 metros cuadrados. Subimos a 93%, pero 93 todavía está muy por debajo de los 307 que prevé el plan. Entonces, seguimos dispersando las ciudades, Bien. seguimos haciendo Arquitecto las cosas Cordero, horizontalmente. este tema tiene Todas las cuestiones tantas sectoriales. aristas que ameritará un nuevo espacio. No quisiera, sin embargo, Cuando dejar de quieras, Gustavo. preguntarle en estos últimos minutos cuál es el estado de situación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que fue usted el primer ciudadano encargado de dirigirlo, de ser el superintendente. Hasta donde recordamos, aproximadamente a mediados del año anterior, se le nombró a Pablo Ramiro Iglesias Paladines como superintendente. ¿Está cumpliendo con su función esta superintendencia? Ahí, lamentablemente, el periodo del doctor Trujillo, el Trujillato, eh, desbarajustó, desarmó por politiquería, no porque razón, más allá de lo personal, ¿no? Creo que a mí me hicieron un favor haciéndome que baje a la tierra y diga, este país está tan dañado que realmente hay que luchar para cambiarlo de otra manera. Metido en esta eh, estructura administrativa contaminada y deteriorada, pues no vamos a ninguna parte. La superintendencia nació llena de ilusiones. Hay un documento muy lindo que por ventaja quedó publicado, que se llama Somos Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Fue académicamente muy valorado en el Ecuador y fuera del Ecuador, lo que significaba una superintendencia de ordenamiento del territorio para cuidar derechos, justamente los derechos a la ciudad, a la vivienda, la transparencia de las relaciones entre ciudadanos y autoridades, para cuidar los espacios públicos, para garantizar la vida cotidiana, para garantizar una cantidad de temas colectivos más que individuales. Todo eso quedó pulverizado. Todo el esfuerzo que puedan hacer los superintendentes actuales están minimizados. Desarmaron, se llevaron a Quito, otra de las entidades. Aquí hicimos un convenio con el Banco Central, remodelamos un piso entero del Banco Central, se instaló un sistema que iba a permitir que todas las municipalidades del Ecuador tengan el sistema que tiene hoy día Cuenca, el que hablaba hace un momento. Lo que tiene Cuenca iba a tener todo el país, todo el esfuerzo intelectual que pusimos en eso. Después, por ventaja, quedó al servicio de Cuenca y no por egoísta, sino porque hubo quien nos recoja la idea y hoy día tenemos un sistema georreferenciado de información territorial que no tiene el resto del Ecuador. Pero todo eso iba a ser la superintendencia, prácticamente sin mayores costos. Toda esa Qué papel infraestructura se juega creó. al momento la superintendencia? La superintendencia que está en Quito, la superintendencia prácticamente tiene en nombre unas funciones, tiene tan poca gente, tiene tan pocos recursos que no sé lo que puede hacer.
veo que hacen esfuerzos para tratar de ayudar a pequeños gobiernos autónomos, como son las parroquias rurales, las pequeñas municipalidades, que me parece bien, pero realmente el rol de la superintendencia, que es un rol de control, como toda superintendencia, para cuidar derechos, mm, ¿cómo van a Bien. cumplir? Es decir, Finalmente, ningún cuencano, por ejemplo, se le antoja ir a la superintendencia a denunciar que están haciendo alguna obra sin permiso. bien. Más rápido van al municipio Finalmente, o van a una emisora a quejarse. arquitecto Cordero, si es que cabe, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones daría usted a la administración actual aquí en la ciudad de Cuenca, que muy pronto, en estos días, presentará estas reformas a PUCS y PDOT? Ojalá puedan incorporar unas normas de estas que se llaman transitorias, imponiéndose algunas obligaciones. La primera, actualizar el catastro. Hay que hacer una minga técnica, una minga institucional y técnica para poner al día la información, para tener realmente la fotografía exacta, empezando por comprar fotografía actualizada de Cuenca, ortofotografía, para poder planificar la ciudad para los próximos 30 años. La segunda cosa es urgente hacer un plan estratégico de Cuenca para los próximos al menos 25 años, para el 2050. Hoy día no se recomiendan mucho los largos plazos, lo cual no estoy de acuerdo, pero los cortoplacistas nos van ganando. Entonces quieren hacer planes para 2 años, para 3 años, para 4 años, y el 4 años es largo plazo. No, por lo menos hay que pensar en la cuenca del 2050, sino en la cuenca del 2075, para hablar de 50 años. Creo que esas son dos Ujú. recomendaciones generales. Luego, creo que hay que repensar la forma de gestión de la ciudad. La planificación, para que sea tal, tiene que no ser coercitiva en el sentido simplemente vertical. No, hay que llegar a acuerdos y consensos con los ciudadanos, pero lo público es público. Lo público es público. Entonces hay que convencernos todos de que los espacios públicos son mejores para todos que el beneficio de algún agente privado Bien. en la ciudad. Entonces, Con ese tipo esto, de cosas hay que compensar, obviamente. No puede ser posible que hoy día, simplemente porque aprueban en una norma un grupo de 15 concejales y el señor alcalde de Cuenca, al particular me remito, de Cuenca, a algún beneficiario que a lo mejor ni siquiera ha hecho solicitud, le dicen, usted puede construir 15 pisos. Y al que esté en otro sector de planificación le dicen, usted puede construir solamente 2 pisos. A ver, ¿será justo que haya unos de primera, otros de segunda, de tercera, de quinta categoría? No parece. Entonces, bien, ¿cómo se compensan? debemos Realmente, concluir, arquitecto Cordero, lamentablemente por el tiempo. sí, son temas que realmente no son muy fáciles de abordarlos con velocidad, sino Ujú. con interés que tienen ustedes y lo tengo yo, y yo les recomiendo con el mayor respeto a los señores concejales que traten de verle a más largo plazo y que esta vez no va a ser. Creo que esta vez será más de lo mismo, pero ellos tienen todos, el señor alcalde y los concejales tienen un poco más de 2 años, un poco más, casi 3 años por delante, y ese es un buen tiempo para dejar las semillas de lo que será la cuenca del futuro. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Han escuchado al arquitecto Fernando Cordero Cueva, ex superintendente de ordenamiento territorial, ex alcalde de la ciudad. Son las 9:02 minutos.